Bienvenidos al podcast de Mi Capital, un espacio donde aprender a gestionar mejor tus ahorros, todo tipo de inversiones y aprender del mundo de las startups, la tecnología y el emprendimiento, y siempre de la mano de Mi Capital y con las mejores colaboraciones. Vale, bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la creación de Mi Capital. Tenemos con nosotros a Miguel Camiña, el CEO y fundador de Mi Capital. Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Vamos a aprovechar este primer podcast para contar la historia un poco de cómo ha surgido, por qué hay una cosa que se llama Mi Capital y qué es lo que queremos hacer con Mi Capital. Yo creo que lo primero es un poco el background de los fundadores. Somos tres, dos de ellos venimos del mundo de la banca privada y es ahí donde nos dimos cuenta que los clientes pequeños o con patrimonios medios y pequeños están un poco desatendidos. Los clientes con patrimonios altos pues están muy bien asesorados y tienen mucha ayuda y la gente les quiere o las entidades le quieren ayudar, pero cuando tienes menos dinero pues estás un poco a merced de que te vendan un producto en campaña. Y ahí es donde nos dimos cuenta que la tecnología que pues juega un papel fundamental para poder prestar un servicio a toda esta gente que antes no se le podía prestar, básicamente porque no es rentable para las entidades, porque o usas tecnología o es imposible de lograr. Y también ahí es donde entra Carlos, que es otro de los socios fundadores, en la parte de la tecnología. No sé cómo has visto tú estos años la evolución de la tecnología y las oportunidades que nos está dando. Bueno, sin duda, de hecho, sin la tecnología a día de hoy, muchas de las empresas que conocemos y con las que interactuamos en nuestro día a día no tendrían sentido y no existirían. O sea que, sin duda, la tecnología habilita esos modelos de negocio y que sean posibles, rentables y escalables. Y bueno, y en el caso particular de Mi Capital, pues efectivamente utilizamos la tecnología para poder aprovechar y ser capaces de asesorar a las personas que de otra forma pues hubieran quedado fuera de esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por ejemplo utilizamos algoritmos que recorren todos los fondos disponibles en los principales bancos españoles y somos capaces de recomendar estrategias de inversión a gente que no había invertido nunca y que estaban pues absolutamente olvidados. También es importante el enfoque filosófico un poco que siempre buscamos en Mi Capital, y es intentar hacer las cosas de forma diferente, que no parezca un banco, porque no lo es, pero que no lo parezca tampoco, y por eso somos los únicos asesores que solo cobramos a éxito. Buscamos siempre la mejor forma de alinearnos con el cliente, que el cliente perciba que somos sus ayudantes, sus aliados, y de hecho es así porque es el que nos paga. Es decir, nosotros tendremos que defender al cliente y para eso montamos el sistema de precios de solo pagas si te hacemos ganar dinero. Y luego es importante también la corriente que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos de los robo-advisors, como nosotros la hemos adaptado al mercado español. Porque por eso en Mi Capital no hace falta que muevas el dinero de tu banco, porque al final es un punto de fricción con el cliente cuando le dices, oye, estás en tu banco, pues ahora si quieres que yo te ayude te tienes que venir al mío. Nosotros no pensamos que sea así, pensamos que la tecnología, como bien decía Carlos, nos permite escalar o pasarnos ese salto y decir, oye, Mi Capital te puede ayudar, da igual en el banco en el que estés, porque lo importante no es que vengas con tu dinero a nosotros, sino que nosotros te podamos prestar esa ayuda, y yo creo que esto es diferencial y lo estamos notando en los primeros clientes. Y por ejemplo, si tuviéramos que resumir un poco el proceso de Mi Capital, de alta en Mi Capital, es decir, una persona que no ha invertido nunca, ¿cómo sería ese proceso? Si lo puedes contar pues un poco en modo lista. Pues lo primero sería conocer a cada persona. Eso es importante, que es un proceso de inversión a medida, y esto es otra de las cosas diferenciales. No recomendamos un producto porque sí, o porque nos lo impongan, o porque hay una campaña, sino porque es a medida del cliente. Por lo tanto, primero deberíamos saber cómo es el cliente. Una vez que sabemos cómo es el cliente, tenemos que saber en qué banco está o en qué bancos está. Ahora hemos sacado una función nueva de la que te has encargado precisamente tú, Carlos, para elegir los bancos en función de los que tengas, de tu situación, del patrimonio, de diferentes variables. La plataforma en Mi Capital te ayuda a buscar cuál es el mejor banco para ti, y eso es otra novedad.
Y una vez que sabemos tu banco, la cantidad que quieres invertir y cómo eres, lo que hacen los algoritmos es trabajar para buscar la mejor combinación de productos que tiene ese banco para tu situación particular. Y eso es donde empieza el servicio de Mi Capital. No donde acaba, sino donde empieza. Luego hay muchísimo más después, que es todo el tema de los seguimientos, las notificaciones, avisos, rebalanceo, reducción de comisiones, infinidad de herramientas que estamos continuamente desarrollando. Porque justo en ese punto algo interesante es que nos aprovechamos de que somos bastante ágiles, no solamente nosotros, sino también nuestros clientes, y lo que hacemos es rebalanceo de carteras bastante a menudo. Cada mes, cada 2 meses estamos rebalanceando carteras para poder aprovechar los mejores momentos y protegernos ante los peores momentos en la bolsa, ¿no? Entonces, y luego es interesante también hablar de que la exposición que tienen las carteras generalmente es bastante diversificada, ¿no, Miguel? Bueno, eso es un tema que trataremos en otros podcasts en profundidad, que es cómo construimos las carteras, dónde recomendamos invertir, por qué lo hacemos así. De hecho, traeremos a expertos que nos ayudarán a orientarnos más aún en el tema de las inversiones, pero por dar una breve pincelada, nosotros construimos las carteras como las construiríamos para un cliente de banca privada, como las construíamos para un cliente de banca privada, como si tuviera 5 o 10 millones de euros. O sea, con ese sistema de calidad. Para ello utilizamos algoritmos que nos permiten ser incluso muchas veces más eficientes que la propia banca privada, y lo que hacemos es diversificar a nivel mundial, no casarnos con nadie, no creer en estrellas, en gente que es adivina, sino darle a cada uno su propia responsabilidad en una parte de la cartera y combinar muchas estrategias que tengan sentido y que suelen funcionar como un engranaje en la que cada estrategia tiene su propio razón de ser y razón de estar, ¿no? También hablaremos sobre ello en otro podcast que utilizamos el símil de la selección española de fútbol, porque se entiende muy bien cómo cada fondo que te recomendamos tiene su propio rol dentro de la cartera. Y no siempre hay que elegir el que marca goles o el que para penaltis, ¿no? Eso entraremos en profundidad, pero yo creo que es súper interesante. Qué bueno. Bueno, volviendo al tema de cómo surge Mi Capital y la idea detrás del negocio y demás, por ejemplo, en temas de tiempos, ¿cuánto tiempo llevamos vivos? ¿Cuánto tiempo llevamos funcionando? Algunos logros significativos de la empresa, si nos puedes resumir un poco. Un timeline de lo que llevamos. Sí. Nosotros constituimos la sociedad en el año 2017, a principios, en abril de 2017. Lo que hicimos durante ese año fue desarrollar y testar los algoritmos y regularnos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que también es un proceso que nos da un estándar de calidad, que es lo que buscamos. Una vez que eso estaba todo validado, lanzamos el producto al mercado el 1 de enero del año 2018. Ese año lo que hicimos fue validar diferentes campañas, testar diferentes campañas en captación de usuarios y marca, y ver cómo respondía el público básicamente a lo que le estábamos mostrando, que era la plataforma de Mi Capital. Y eso nos ha dado muchísimo feedback para ir mejorando hasta el día de hoy, en el que estamos a punto de sacar la 4ª versión de la página web, y todo gracias al feedback que vamos cogiendo de los usuarios. Nosotros, muchos de los oyentes que nos estéis escuchando, que seáis clientes, pues ya sabéis por qué os preguntamos tanto qué os ha parecido, qué mejoraríais, qué os gustaría tener, pues porque todo eso lo utilizamos para crear cosas nuevas que os ayuden más, que os mejoren un poco la vida financieramente. Genial. Vale, yo creo que para cerrar un poco el primer podcast, ¿qué te parece, Miguel, si pensamos o hablamos un poco sobre lo que queremos con este podcast? ¿Qué queremos primero? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿A qué tipo de empresas vamos a traer aquí? ¿Cómo va a ser un poco la estructura? Bueno, la idea que tenemos pensada es que sea un podcast muy dinámico, con gente joven, muy experta en sus temas, que lo puedan explicar de forma interesante, incluso a veces divertida, y que sea un podcast de 15-20 minutos, no muy largos, para que no estéis una hora ahí enchufados a los cascos, y que podáis sobre todo aprender de finanzas, de inversión. El que quiera aprender de finanzas e inversión lo vamos a explicar como si no hubieras invertido nunca, como si fuera una academia online, pero de forma mucho más cercana. Y luego también vamos a hablar de emprendimiento, vamos a traer buenos emprendedores de éxito, emprendedores que han fracasado, que también es importantísimo. Vamos a hablar de tecnología, qué se está haciendo,
por qué se está haciendo, cómo va a influir al futuro y todos estos temas que creemos que os pueden ayudar a comprender cada vez más pues el movimiento que tienen las startups y luego, sobre todo, que mejores tu capacidad de ahorro, tu capacidad de inversión, en definitiva, que controles mejor tus finanzas personales. Muy bien, pues yo creo que por hoy cerramos el primer episodio del podcast de Mi Capital y nada, gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Os recordamos dónde nos podéis seguir, en nuestra cuenta de Twitter, @micapital, y en nuestra cuenta de Instagram, donde podéis seguir aprendiendo, Mi Capital con 2 P's. Nos vemos en el próximo podcast.